Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con ángulos. Ustedes miren acá la figura que tengo representada. Ahí vamos a poder observar que un ángulo es la región del plano, todo lo que ven pintado acá, que está determinada por dos semirrectas que tienen el mismo origen. La semirrecta RS es el lado del ángulo y la semirrecta RM es el otro lado del ángulo. Nosotros podemos pintarlo, ¿sí? Le ponemos un color y vemos que este es un lado y que este RS es el otro. Y que tienen su origen en el vértice, donde se unen se llama vértice R. El punto es el vértice. ¿Y cómo nombramos este ángulo? Siempre vamos a poner un sombrerito que estaría representando el ángulo y por debajo del sombrerito el vértice R. Pero siempre vamos a tener en cuenta que el ángulo viene desde esta semirrecta hasta esta semirrecta. Entonces viene del punto S, pasa por el R y va hasta el punto M. De esta manera estaríamos marcando que el ángulo se llama SRM. Los ángulos se clasifican según su amplitud. En este caso tenemos los ángulos agudos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos el otro día que la escuadra siempre nos determina un ángulo recto? Y un ángulo recto siempre son 90 grados, siempre mide 90 grados. Entonces, si yo me voy a guiar por la posición de la escuadra, ustedes fíjense, si yo apoyo la escuadra sobre la semirrecta que estoy usando ahí de base, justo con la línea de puntos, puedo observar que mi ángulo, fíjense, el ángulo está determinado acá. ¿Lo ven? Es más chico, entonces, que mi ángulo de 90 grados, que mi ángulo recto, que es el que determina la escuadra. Entonces, quiere decir que como mide menos de 90 grados, como dice acá, mide menos de 90 grados, entonces en ese caso se llaman ángulos agudos. Acá tenemos un ángulo recto, ¿sí? Fíjense que la unión de las dos semirrectas en el vértice, podemos ponerle nombre, podemos ponerle B en el vértice B, forman un cuadrado. Este cuadrado determina el ángulo recto, que son, dijimos, 90 grados. Si yo pongo la escuadra, como habíamos aprendido, es exactamente la medida de un ángulo recto, 90 grados. En este caso tenemos un ángulo obtuso. Miremos si ubicamos la escuadra como la venimos ubicando, marcando un ángulo de 90 grados, la semirrecta que se une en mi punto C, vamos a nombrarlo C, viene hacia el otro lado. Una semirrecta está acá y la otra semirrecta se abre hacia allá. ¿Y dónde queda en relación a mi línea de puntos que marca los 90 grados? Queda más abierta. Por lo tanto, mi ángulo es mayor a los 90 grados. En esta posición tengo los 90. Como la semirrecta tiene más amplitud que los 90 grados, mi ángulo es mayor a 90 y tiene que tener menos de 180 grados. Entonces, cuando hablamos de un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180, es un ángulo obtuso. Con el compás también puedo determinar mi ángulo llano.
¿Cómo? Apoyándome en el punto que divide mis dos semirrectas opuestas. ¿Por qué opuestas? Porque una va para un lado, la otra va para el otro. Y yo me apoyo y le doy medio giro, ¿sí? Este medio giro son 180 grados. ¿Y por qué digo que este medio giro son 180 grados? Porque el plano total de un ángulo es un giro completo. ¿Qué quiere decir el giro completo? Es dar toda la vuelta, ¿sí? Todo este giro completo son 360 grados. Por lo tanto, si yo tengo la mitad, voy a tener 180 grados, que es un ángulo llano. Entonces hasta acá dijimos que los ángulos se clasifican según su amplitud. Vimos que los ángulos agudos son menores a 90 grados, que 90 grados es un ángulo recto, que podíamos determinarlo con la escuadra. Quiere decir que a simple vista, si es menor, va a ser un ángulo agudo. Vimos que el ángulo recto lo podíamos determinar con la escuadra y es la unión de esas dos semirrectas en el vértice donde puedo crear o formar un cuadradito. Entonces en ese caso tengo un ángulo recto que mide 90 grados. También dijimos que un ángulo mayor a 90 grados y menor de 180 era un ángulo obtuso. Yo puedo mirar a simple vista que como la amplitud de este ángulo supera los 90 grados que yo puedo determinar con la escuadra, es un ángulo obtuso. Y por último vimos que los ángulos llanos son los que miden 180 grados. Ahora vamos a aprender a usar el elemento que nos va a determinar cuánto mide exactamente un ángulo, ¿sí? Porque hasta acá lo que nosotros pudimos ver es que con la escuadra yo siempre puedo determinar un ángulo recto. Pero por ejemplo, si yo tuviera que medir cuánto mide este ángulo, ¿sí? No qué clasificación tiene, sino cuánto mide. Yo puedo poner la escuadra, ¿sí? Y a simple vista determinar que como la amplitud es mayor, fíjense que la semirrecta sería esta y la otra sería esta que viene por acá abajo, la amplitud es mayor a los 90 grados que me determina la escuadra, ¿sí? La tengo por acá, o sea, toda esta amplitud. Ya sé que es un ángulo obtuso, pero no puedo determinar cuánto mide este ángulo. Para eso voy a utilizar el transportador, ¿sí? Con el transportador voy a poder decir cuánto mide exactamente un ángulo. Vamos a analizar un poquito qué es un transportador. El transportador, si ustedes miran, ¿sí? Acá en el medio tiene una rayita. Esta rayita es la que va a determinar que vamos a apoyar el transportador siempre en el vértice de lo que va a ser el ángulo que yo quiera medir. Siempre en el vértice lo voy a apoyar. Y voy a tener la precaución de que siempre esté en línea recta, bien apoyado, por eso les pedí una hoja cuadriculada, sobre la semirrecta que voy a usar de base. Entonces, si yo tengo que medir, por ejemplo, voy a inventar un ángulo, ahí, ¿sí? Y el punto le vamos a poner el punto A, el vértice A. Entonces, me voy a fijar que el medio del transportador esté totalmente apoyado exactamente sobre mi vértice. Y que el resto, ¿sí? Ustedes si se fijan hasta acá, yo ahí no lo tengo bien derecho alineado con este 180. Lo tengo que poner bien derecho sobre la semirrecta. Una vez que lo determino, que está bien apoyado, voy a buscar cuál es la otra semirrecta que marca mi ángulo. Pero vamos a mirar que el transportador tiene dos escalas. Tiene una escala. La de arriba, por ejemplo, dice 180, 160, 140, 120. Y sigue. La de abajo dice 10,
20, acá tenemos el 20, 30, 40, 50, siempre va de 10 en 10. Vamos a pensar, ¿qué escala voy a utilizar yo si estoy midiendo este ángulo? Vamos a pensar y recordar que si yo ponía la escuadra iba a determinar un ángulo recto. Fíjense que marca exactamente los 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo tengo la semirrecta trazada por debajo de los 90 grados, ya quiere decir que mi ángulo es agudo y es menor a 90 grados. Si va a ser un ángulo menor a 90 grados, voy a usar esta escala que marca 180, 160, 140. No, voy a usar la escala que marca 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta el 90. ¿Sí? Porque mi ángulo va a ser menor a 90, entonces 140 nunca va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces voy a marcar hasta dónde voy. 10, 20, 30, 40. ¿Y cuántas rayitas más tengo después del 40? 1, 2, 3. Mi ángulo mide 43 grados. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. La consigna nos dice, usa el transportador para averiguar la medida de los siguientes ángulos. Si yo los miro a simple vista, este ángulo es más chico que un ángulo recto, ¿sí? Acordémonos, si yo pongo la escuadra sería 90 grados, pero es menor a 90 grados. Este, ya sé que es mayor a 90 grados, porque la amplitud me está determinando que pasa a los 90 grados, es un ángulo obtuso. Y el último, ¿qué pasa? Pasa lo mismo, es menor a 90 grados. Pero no sé cuánto miden exactamente. Para eso voy a usar el transportador. El transportador, vamos a recordar que tiene escalas que miden grados. Va de 10 en 10 y entre cada 10 tenemos rayitas más chiquititas que determinan un grado, ¿sí? Entonces, dijimos, vamos a apoyar en el vértice la rayita que da la mitad de nuestro transportador. Y vamos a tener la precaución de que nuestra semirrecta nos indique que el transportador está en línea recta, ¿sí? Voy a buscar la amplitud hacia la otra semirrecta. ¿Y qué escala dijimos vamos a adoptar? Vamos a adoptar la escala que va de 10 en 10, porque mi ángulo es agudo, es menor a 90 grados. Nunca va a poder medir 140. Voy a tener que usar la escala que va por debajo. Y la escala que va por debajo en este caso me está indicando que este ángulo mide 40 grados. Ahora medimos el otro. Volvemos a hacer lo mismo. Apoyo en el vértice. Me fijo que esté en línea recta. Y acá sí, vamos a prestar atención. ¿Por qué? Seguimos usando nuestra escala de abajo, ¿sí? Pero vamos a ver que como este ángulo es obtuso, es mayor a 90 grados, tengo que venir usando la escala de abajo, que viene de acá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tendría acá. 110 y acá estaría mi 120. Acuérdense que la escala viene de 10 en 10 y en este caso está justo sobre el 120. No tienen una rayita más ni una rayita menos. Entonces este ángulo es obtuso y mide 120 grados. Vamos al de abajo. ¿Se acuerdan? Apoyo en el vértice, me fijo que esté derecho y este ángulo habíamos dicho que era menor de 90 grados. Tengo el 90 acá. Ahí sería el lugar donde entra la escuadra. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Entonces voy a usar la escala en grados que sea menor a 90 grados. Voy a buscar la semirrecta que forma el ángulo. Voy a empezar desde acá. 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70 y está justo sobre el 80. Este ángulo es agudo y mide 80 grados. ¿Te animás vos ahora? Mira, te propongo, dibuja 4 ángulos, así como los que tenés en la imagen, y decime cuánto miden. Utiliza el transportador. Acordate todo lo que vimos en el video. Dale, nos ponemos a prueba.